Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar el estudio de la construcción de los cilindros. En esta ocasión vamos a explicar la construcción de un cilindro elíptico. Vamos a partir de la ecuación de una elipse. Entonces, la ecuación que nos dan es la siguiente. Nos dan la ecuación 9x cuadrado más 16y cuadrado igual a 144. Entonces lo que vamos a hacer nosotros primeramente es dividir por 144 para buscar la forma estándar de la elipse. Entonces, dividiendo entre 144 tenemos lo siguiente, que nos quedaría de la forma, al dividir entre 144 los tres términos, nos queda x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9, y esto igual a 1. Entonces esta es una elipse que vamos a ver por dónde corta el eje X y dónde corta el eje Y para colocar sus vértices. Va a tener dos vértices, uno en el eje X y otro en el eje Y. Entonces, si le damos X igual a 0, entonces obtengo Y cuadrado igual a 9. Esto implica entonces de que Y es igual a más menos 3. Pasa por 3 y menos 3 en el eje Y. Ahora, si le damos Y igual a 0, en la ecuación obtenemos X cuadrado igual a 16. Esto implica entonces de que X va a ser igual a más menos 4. Entonces en el eje X pasa por 4 y menos 4. Quiere decir que tenemos dos vértices entonces, en el eje Y y en el eje X. Pasaríamos entonces a dibujar el gráfico pero en el plano. Tenemos que construir entonces en el plano el eje Y, que sería este, y el eje X. Supongamos que por acá está el eje X, por acá. Vamos a componerlo, nos queda un poquito cortado. Entonces vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4 por acá. Entonces pasaríamos a ubicar los puntos, los vértices, ¿no? Entonces en este caso aquí tenemos en el eje Y, este viene a ser el eje Y y este viene a ser el eje X. Entonces en el eje Y 3 y 3, 1, 2, 3. Vamos a subir un poco entonces el eje Y, vamos a subirlo un poco. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, aquí tenemos 3 para Y y aquí tenemos 1, 2, 3 menos 3 para Z. Y así que pasa por este punto, pasa por este punto y pasa por este punto. Va a pasar en el eje X por este punto, 1, 2, 3, 4 y por este punto que está acá. Entonces la elipse estaría dibujada de la siguiente manera. Entonces en el eje X un poquito más ancha, entonces tendríamos algo así, pasa por acá, y en el eje Y pues estaría acá. Entonces es una elipse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, es un poquito más para acá este punto pasaría acá y es 4. Quiere decir que este punto estaría acá. Entonces ya esta elipse va a pasar por acá. Bien, entonces ahí tenemos la elipse en el plano XY. Esta vendría a ser la elipse, que es X cuadrado sobre 16 más Y cuadrado sobre 9, y esto igual a 1. Aquí tendríamos entonces que este es el número 4 para X y aquí tenemos menos 4 para Y. Vamos ahora a construir este círculo, ¿verdad?, elíptico, pero ya en el espacio. Para construirlo en el espacio, entonces nosotros tenemos que trabajar en los tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Pero primeramente lo que vamos a hacer es que, como
elipse está en función de X y Y, el eje que no aparece en este caso es el Z. Entonces sobre el eje Z se van a construir las directrices y las generatrices, y vamos a construir tantas directrices como uno quiera, tanto desde 0 hasta más infinito como de 0 hacia menos infinito. Vamos a construir entonces las diferentes curvas de nivel. Comencemos encontrando la curva de nivel para Z igual a 0. Entonces para Z igual a 0, la primera curva de nivel pues va a ser x cuadrado sobre 16 más y cuadrado dividido 9, y eso igual a 1. Para Z igual a 1, pues entonces es la misma curva de nivel, x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9, y esto igual a 1. Y para Z igual a menos 1, es la misma curva de nivel, x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9, y eso también igual a 1. Y en general, si le doy Z igual a K, entonces obtengo la misma curva de nivel, x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9, y eso igual a 1. Teniendo entonces la curva de nivel, yo ya puedo pasar a construir en el espacio el cilindro. Esto vamos a construir Z igual a 0, para Z igual a 0, para Z igual a 1, para Z igual a menos 1 y para Z igual a K. Entonces vamos a dibujar nuestro sistema. Luego entonces tenemos que aquí tendríamos el eje Z. Vamos a hacer un poco grande porque necesitamos trabajar tanto hacia arriba como hacia abajo. Y por aquí vamos a tener el eje X. Vamos a hacerlo un poco para acá. 1, 2, 3, 4 por acá. Aquí tenemos el eje, en este caso sería el eje Y. Y para acá vamos a tener el eje X. El eje X tiene que ser perpendicular, ¿no? Vamos a nombrarlo. Aquí tenemos el eje Z. Este es el eje X. Y por acá tenemos el eje Y. Bien. Entonces vamos a comenzar a construir las diferentes curvas de nivel. La primera es para Z igual 0. Acordémonos que pasa por, en este caso, en el eje Y pasa por 3 y menos 3, y en el eje X pasa por 4 y menos 4. Vamos a hacerlo de tal manera que no escojamos todos espacios tan grandes. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a suponer que en el eje X es 4, ¿no? Vamos a suponer que aquí es, por aquí tenemos, por aquí vamos a tener, supongamos que aquí tengamos 1, 2, por acá sería el 4, ¿no? Vamos a dejarlo por acá. Supóngase que aquí es, que aquí sería, en esta parte de acá, ahí sea 4, y aquí más o menos que también sea menos 4. 3 estaría por aquí, un poco por acá, y por acá menos 3. Entonces vamos a ponerle los valores. Aquí tenemos menos 4 para X, y aquí tenemos 4 para X. Aquí tenemos 3 para Y, y aquí tenemos menos 3 para Y. Entonces la primera curva de nivel vamos a dibujarla de tal manera que la elipse pase de esta forma. Va a pasar por menos 3 y 3. Pero también va a pasar acá por menos 4 y por menos 4 acá. Entonces vamos a hacer un poco por acá, y esto tiene que ser más angosto para acá. Entonces aquí tendríamos que tiene que pasar por acá. Entonces vamos a hacer un poquito, vamos a dibujarlo un poquito, que se mueva un poquito para acá. Entonces este viene aquí, y esta vendría un poquito para acá. Ahí está bien. Y esta tendría que ser un poquito para acá. Ahí la tenemos ya casi, solo un poquito para acá. Entonces ahí tenemos la primera elipse. Esta sería, en este caso aquí estamos hablando que esta es Z igual a 0, que no es más que X cuadrado
esta viene a ser x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 y esto igual a 1. Vamos ahora a construir para z igual a 1. Para z igual a 1 es algo similar que se va a construir si, o sea que este punto de acá que es z igual a 0, entonces vamos a tener ahora otro punto que vamos a llamarlo por acá, ahí sería z igual a 1 y por aquí tendríamos z igual a menos 1, por aquí tendríamos z igual a menos 1, un poquito más hacia abajo. Bien, entonces vamos a ubicarla, vamos a ubicar esta, entonces nos tendríamos para z igual, pero va a ser un poco más inclinada, más o menos en esa posición, pero así, ahí tendríamos z igual a 1 y de igual manera podemos construir z igual a menos 1, que tendríamos algo así que estaría por acá. Entonces tendríamos que escribir acá, aquí tendríamos z igual a 1 y por aquí y por acá tenemos un punto, estaría acá y lo llamaríamos z igual a menos 1. Luego pasaríamos, ¿verdad?, a construir las directrices. Ahora pasaríamos a construir las directrices de la siguiente forma. Entonces aquí tendríamos la que arranca para acá, pasa por aquí y termina acá. Y la otra que vendría acá, pasa por acá y termina acá. Esas son las directrices, pero hay más directrices porque podemos dibujar más. Aquí tenemos otra, si quisiéramos hacer más. Aquí tenemos otra directriz y también podríamos dibujar más. Aquí tenemos otra y así sucesivamente podemos nosotros seguir haciendo más directrices. Aquí podríamos construir otra y prácticamente pues estamos construyendo un cilindro elíptico. Esta viene a ser x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 y esto también igual a 1. Y esta otra que tenemos acá, esta curva de nivel, la podemos definir como x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 y eso igual a 1. Y ahí prácticamente hemos terminado el gráfico de un cilindro elíptico, esperando que lo hayan comprendido. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.